Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de marzo de 2022 y esto es La Contracrónica. La semana pasada el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió al Congreso de Estados Unidos por videoconferencia. Ha sido la primera vez en la historia en la que un presidente extranjero se dirige al Congreso de Estados Unidos a través de este medio. Lo que hizo fue solicitar ayuda militar urgente y que se decretase una zona de exclusión aérea para toda o parte de Ucrania. Rusia ha convertido el cielo ucraniano, dijo, en una fuente de muerte para miles de personas. Las tropas rusas ya han disparado casi 1000 misiles contra Ucrania e innumerables bombas. Usan drones para matarnos con precisión. Este es un terror que Europa no ha visto en 80 años. Esto es lo que dijo Zelensky, ataviado con una camiseta de color verde olivo, para terminar preguntando a los congresistas estadounidenses si era mucho pedir lo de crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para salvar a la gente, a su propia población. Una zona de exclusión aérea humanitaria para que Rusia no pueda aterrorizar a sus ciudades. Pero a pesar de las súplicas de Zelensky, ni Estados Unidos ni la OTAN contemplan de ninguna manera que por ahora, ya veremos qué pasa dentro de una semana o dentro de un mes, pero por ahora no contemplan una zona de exclusión aérea en Ucrania con la idea de evitar una escalada y de que Rusia responda a ella con un ataque directo a Europa Occidental o peor aún, que emplee armas nucleares, algo que podría llegar a ser posible teniendo en cuenta que Putin ha puesto en alerta a sus fuerzas nucleares. Para ser efectivas, las zonas de exclusión aérea requieren una amenaza creíble de una acción militar si un país viola el espacio aéreo prohibido, enviando aviones de combate al área que está vetada al vuelo. En el caso de Ucrania supondría, por ejemplo, que cazas de la OTAN disparasen contra aviones rusos que sobrevuelan Ucrania. Los rusos, evidentemente, podrían devolver el fuego y eso metería de cabeza a todos los miembros de la OTAN en la guerra, en virtud del artículo 5 del Tratado de la OTAN. Declarar una zona de exclusión aérea es una medida excepcional, francamente excepcional. Solo se ha aplicado en 4 ocasiones. En Irak se hizo 2 veces, después de la Guerra del Golfo en los años 90, para proteger a los kurdos en el norte y a los chiitas en el sur de los ataques del régimen de Saddam Hussein. Luego se declaró también en Bosnia durante las guerras yugoslavas y la última vez que se hizo fue en Libia, al comienzo de la Guerra Civil, allá por el año 2011, es decir, hace ya más de 10 años. Este tipo de zonas dificultan las operaciones militares, pero no detienen la guerra. En ningún caso han detenido la guerra. En el caso ucraniano se está descartando por ser extremadamente peligrosa, habida cuenta de la determinación que exhibe el ejército ruso. Las potencias occidentales tienen, no obstante, otros recursos a su alcance que, sin suponer tanto riesgo, pueden llegar a ser muy efectivos si se saben implementar bien. Pues bien, vamos a ver estos recursos hoy en la Contracrónica con más detalle. La invasión de Ucrania presenta un dilema bastante difícil para los políticos occidentales. La intervención militar directa implica una escalada inasumible, en particular para los miembros de la OTAN, que en virtud del artículo 5, como os decía antes, de la alianza, pues empujaría con que ataquen a uno, empujaría a todos sus socios a la guerra si uno de ellos es atacado. Bastaría con que los rusos, derribasen un avión polaco o eslovaco y con eso, o que disparasen a un convoy y con eso bastaría para que ese país en cuestión, ese miembro de la OTAN, invocase el artículo 5. Pero claro, permanecer completamente impasible ante la agresión contra Ucrania tampoco es una opción. La amenaza de sanciones económicas masivas no logró disuadir a Rusia. La aplicación de esas sanciones, que han ido endureciéndose con el tiempo, tampoco la están disuadirla, evidentemente ya no, porque están metidos en plena invasión, pero no están haciendo que vayan hacia atrás, ni mucho menos que dejen la invasión. Tampoco parece probable que se implementen rápidamente, y se están implementando algunas de ellas muy rápido, tal y como hemos tenido ocasión de ver aquí en la Contracrónica, y que eso obligue a Vladimir Putin a desistir de la invasión, al menos en el corto plazo. Ya veremos lo que sucede de aquí a un mes si es que la guerra continúa. Evidentemente, el ejército ruso y la propia Rusia no tienen recursos ilimitados a su alcance, recursos ni humanos ni naturalmente recursos económicos. Así que aquí el tiempo, como he venido diciendo desde hace ya casi un mes, juega en contra
contra de los invasores. La disuasión, y esa es la realidad, es que no ha funcionado. La disuasión está compuesta por dos factores. El primero es la capacidad y el segundo la voluntad. La capacidad significa tener la fuerza militar suficiente para causar un daño intolerable a un adversario. Es decir, capacidad de disuasión tiene un ejército poderoso. Léase el de Estados Unidos, el del Reino Unido. No lo tiene, por ejemplo, el ejército de Luxemburgo, que es muy pequeñito. Por más que quiera disuadir a un enemigo, pues lo tendría complicado, a no ser que sea un enemigo de su mismo tamaño. Esa es la parte de la capacidad. La voluntad es la determinación de usar esa fuerza y causar ese daño. Nada más, no solo tengo esto y lo estás viendo, sino que además estoy dispuesto a usarlo. La OTAN, los miembros de la OTAN, especialmente Estados Unidos, gasta cientos de miles de millones de dólares, billones de dólares, si nos sumamos el gasto militar de todos sus miembros en defensa. Son 30 países, no lo olvidemos, y en todos los casos son países ricos. Vamos, que en nuestro mundo nadie puede igualar a la OTAN en capacidad ofensiva. Si sumamos las principales potencias militares, con la excepción de China y de Rusia, están encuadradas dentro de la OTAN, pero por supuesto en presupuesto y en capacidad ofensiva la OTAN es superior a Rusia, superior también a China e incluso superior a ambas combinadas. Pero claro, no sirve de nada si dices tener una capacidad increíblemente grande, si dices que no la vas a emplear. Cuando Biden dijo allá por el mes de enero, cuando esto ya se estaba complicando, que no tenía intención alguna de involucrarse directamente en Ucrania, por mucho que hiciesen los rusos, en ese momento se encendió la luz verde para Putin. La Casa Blanca ha repetido una y otra vez que no hará nada, que se limitará a dar ayuda humanitaria, a sancionar económicamente, etc. Esto eliminó un componente crucial de la disuasión de esta que os hablaba ahora, en concreto la capacidad de amplificar el riesgo a través de la ambigüedad, que es algo que utiliza muy bien Vladimir Putin. Putin sabe ahora cuánto escalar el conflicto porque los gobiernos de la OTAN le han dicho exactamente cuál será su respuesta máxima. Nada más, lo más lejos que van a estar dispuestos a llegar. En este punto, la OTAN necesita opciones militares que ayuden a las fuerzas convencionales de Ucrania para evitar el derrumbe total y una derrota sin paliativos, que terminarían por machacar Ucrania, la borrarían del mapa y que afectarían directamente a la OTAN y a sus intereses. Hay que ponérselo, en definitiva, lo más difícil posible al ejército ruso sin necesidad de entrar en Ucrania ni de meterse en guerra. Todo esto para, aunque solo sea para fortalecer la posición de Ucrania en la mesa de negociaciones cuando llegue y dar tiempo a que las sanciones que ya se han aprobado contra Rusia surtan efecto. Vistas las atrocidades que los militares rusos están perpetrando, los generales concretamente, que son a fin de cuentas los responsables de todo esto, y por supuesto Vladimir Putin, que está en la cúspide, están perpetrando contra la población civil ucraniana, la opción que gana terreno es la imposición de una zona de exclusión aérea, como se hizo en Libia hace unos 10 años. Algo que la verdad es que podría empeorar seriamente las cosas. Y que además, por supuesto, no detendría la guerra. Se limitaría, en el mejor de los casos, en el caso de que no escalase la cosa, que Putin ya no se atreviese a ir más lejos, en el mejor de los casos limitaría a confinar las operaciones a ras de suelo, que es, por cierto, donde están en buena parte confinadas ahora mismo. Los ataques de artillería contra ciudades como Mariupol o la propia Kiev o Kharkov, los hemos visto a lo largo del último mes, han sido en esencia hechos por artillería. No ha hecho falta bombardear demasiado desde el aire, aunque también lo han hecho. Pero otras opciones, algunas ya probadas en anteriores conflictos, no hay que irse a conflictos muy cercanos, podemos irnos a conflictos lejanos del siglo pasado y vemos que se emplearon con éxito, podrían llegar a funcionar muy bien, evitando los riesgos de una confrontación directa entre Rusia y la OTAN, algo que, como bien sabemos, podría derivar en una guerra nuclear, algo que evidentemente pues nadie en su sano juicio desea. La primera de ellas sería suministrar sistemas antiaéreos portátiles a los ucranianos y formar a sus operadores. Un sistema antiaéreo portátil es realmente portátil, no hay que trasladar demasiado equipo hasta Ucrania. Muchas veces tienen el tamaño de un lanzagranadas. Lo primero está llegando en cantidad suficiente, estos sistemas antiaéreos, pero al parecer no tienen personal entrenado para operar estos mismos sistemas. Esto no es como, no lo sé, manejar una carabina para hacer disparo al tiro al blanco, ¿no? Es una cosa algo más compleja. Los nuevos reclutas apenas han tenido tiempo
tiempo de instruirse en el manejo de armamento, ni tampoco tienen demasiados instructores. En muchos casos son reclutas que han sido llamados a filas para defender el país, gente que estaba a lo suyo, que estaba en sus propios trabajos y que les han llamado al frente. Occidente podría entrenar a ese personal como ya viene haciendo con el ejército regular de Ucrania desde hace tiempo. No sería la primera vez que se hace, ojo, esto no estamos hablando de innovar nada. Al comenzar la guerra del Yom Kippur, esto fue en el año 1973, Israel no poseía misiles antitanque de última generación, que luego resultaron ser extremadamente valiosos en aquella guerra. Poco después de que diesen comienzo las hostilidades, la Embajada de Israel en Washington movilizó a estudiantes israelíes que estaban estudiando en ese momento en universidades estadounidenses y los movilizó a la fuerza de lo mismo para que defendiesen su propio país. Y el ejército de Estados Unidos lo que hizo fue meterles en un curso de entrenamiento rápido a muchos de ellos y fueron, pues, en cuestión de días, desplegados en Israel. Toda la operación se puso en marcha lo suficientemente rápido como para que estos aprendices llegasen al teatro de operaciones y destruyesen varios tanques enemigos antes de que concluyera la guerra, la del Yom Kippur, que fue una guerra corta, duró solo un par de semanas, es decir, menos de lo que está durando la de Ucrania. Esto nos viene a decir que aunque pueda parecer no, es que esto va muy rápido y quizá dentro de una semana ha terminado. No lo sabemos, por ahora no parece que vaya a terminar dentro de una semana, a no ser que lleguen a un acuerdo, que sea una salida negociada, pero desde luego en el campo de batalla la cosa va para muy largo. No tenemos ni idea para cuánto, pero que esto mismo que se hizo en la guerra de Yom Kippur, allá por el año 73, se podría volver a hacer. Los expatriados ucranianos, que hay un montón de ellos en Europa y en Estados Unidos, especialmente aquellos con entrenamiento militar previo, porque han hecho el servicio militar, por ejemplo, que quieran regresar a casa para luchar por su país, podrían ser llevados primero a cursos de entrenamiento intensivos de unos pocos días en bases militares europeas, por ejemplo, de la OTAN, para usar estos sistemas que ahora están tan de moda en los periódicos como el sistema Javelin o el Stinger. Eso también podría extenderse, obviamente, a otras plataformas antiaéreas. Otra posibilidad es intensificar las acciones de ciberguerra. De esto se viene hablando desde hace ya unos días. Es un tema complejo porque todo lo relacionado con la informática y la computación es complejo, pero vamos, que tiene una importancia capital, cosa que en el año 1973 con la guerra del Yom Kippur, pues no. Los grupos de hackers civiles, estoy hablando, entre ellos Anonymous, ya han apuntado de forma independiente a Rusia y a Bielorrusia, bloqueando, por ejemplo, sitios web del gobierno, filtrando documentos clasificados, hackeando medios de comunicación del Estado. Estos ciberataques que tanta alegría nos dan porque castigan a los malos, está muy bien, son llamativos, pero su resultado es muy limitado, aunque solo sean porque los hace una comunidad poco organizada de ciberactivistas que actúan un poco pues de aquella manera por decisión propia, pero no están correctamente dirigidos donde más daño van a hacer. Tienen gran habilidad técnica, eso es indiscutible, pero carecen de contexto y no saben bien dónde apuntar. La OTAN puede ayudar a llenar ese vacío, encontrando la forma de señalarles de una manera cuidadosa los objetivos y así, evidentemente, maximizar el daño. Eso es exactamente lo que hace Rusia desde hace tiempo. Vamos, que en este tema no tendrían más que copiarlo. Las agencias de inteligencia rusas proporcionan, desde hace mucho, software y orientación a los hackers patrióticos, rusos. Bien, eso mismo sucedió, por ejemplo, en Estonia, hace unos años, cuando el gobierno estonio anunció que retiraría un monumento que conmemoraba la victoria del Ejército Rojo sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues días después empezaron a caer de manera sincronizada sitios web en toda Estonia. Esto evidentemente estaba organizado desde arriba. La OTAN, eso sí, debería adoptar un enfoque diferente, porque la OTAN está compuesta por los miembros de la OTAN son países democráticos y la mayor parte de estos hackers, por lo general hay de todo, pero por lo general suelen ser ácratas que desconfían de la autoridad estatal y hacen bien, por cierto. No podrás someterlos a una disciplina, deberían partir de ahí. Bastaría con mostrarles las migas para que sigan el rastro, es decir, sugerir objetivos que sean de importancia estratégica como, no sé, ciertas agencias gubernamentales, empresas que fabriquen armas u otros hackers que estén haciendo eso mismo, pero teledirigidos desde Moscú.
En el campo de batalla hay también opciones para como proporcionar a los ucranianos, por ejemplo, vehículos aéreos de combate no tripulados, lo que comúnmente todos conocemos como drones. Los drones Bayraktar TB2 de fabricación turca, ayer hablamos de ellos muy por encima en el programa del Sáhara Occidental, lo hicimos, no hablábamos absolutamente nada de Ucrania, pero estaba Jesús Pérez Triana, que sabe también de esto mucho, y ya pues nos pusimos comentamos muy por encima. Bueno, estos, si estáis siguiendo el conflicto, veréis que están por todos los lados, especialmente las imágenes que los ucranianos facilitan de cómo están haciendo daño a las líneas de suministro rusas. Bien, estos se hacen en Turquía desde hace ya años y hoy por hoy son la única plataforma aerotransportada con la que Ucrania está atacando con éxito a las fuerzas terrestres rusas, ya que hasta ahora los rusos están neutralizando los cazas ucranianos tripulados. Dado que las columnas blindadas de Rusia son bastante largas y lo pobres que parecen ser sus defensas aéreas de corto alcance, proporcionar más drones podría marcar la diferencia para cortar esas líneas de suministro y ralentizar los movimientos rusos, aunque sea cortarlas temporalmente. Si se le hace un roto a una línea de suministro, pues ese roto tarda unos días en enmendarse. Cualquier depósito avanzado de combustible, por ejemplo, o municiones que haya montado el ejército ruso en suelo ucraniano, también podría ser un objetivo tentador para estos drones. Azerbaiyán, por ejemplo, utilizó drones durante la guerra de Nagorno-Karabaj. Esto es hace bien poco, tampoco que estuvo en la Contracrónica. Hice un programa sobre el tema en el año 2020 para poner en jaque al ejército armenio. Luego hicieron estos drones, eran precisamente los Bayraktar TB2, los hicieron desfilar por Bakú, con el desfile de la victoria y tal, pues los sacaron para que nos hagamos una idea de lo importantes que llegaron a ser en aquella guerra. Esto terminó, estos ataques quirúrgicos de los drones azeríes terminaron por provocar la parálisis operativa del enemigo. Bien, para Ucrania hoy sería muy útil contar con más TB2 turcos, ya que, y además digo lo de los TB2 porque es que es con lo que está familiarizado el ejército ucraniano, los conoce bien, tenía una veintena al principio de la invasión que había comprado unos años antes, pero no son la única opción, es probablemente la mejor, pero no la única. Vender, arrendar o directamente donar drones de fabricación estadounidense como los Predator o los Reaper a Ucrania es una opción viable, si el Departamento de Estado evidentemente da su visto bueno. Los Predator, además, que ya están antiguos, ya los ha retirado la Fuerza Aérea estadounidense, creo que los retiraron ahora 3 o 4 años, quizá tengan algunos todavía en operativos que puedan volar. Los Reaper son más modernos y los operan muchos países de la OTAN, como el Reino Unido, Francia, Italia, España también. Vamos, que no va a faltar gente que enseñe a los ucranianos cómo operarlos en relativamente poco tiempo. Y si vienen ya de otra plataforma como los TB2, pues les costará menos todavía. Otra opción de la que se ha hablado mucho los últimos días es la de transferirles aviones de combate. La Fuerza Aérea de Ucrania ha demostrado hasta la fecha una resistencia notable y continúa disputando la superioridad aérea con los rusos encima de su territorio. Esto le está impidiendo a los rusos realizar grandes ataques aéreos y establecer puentes aéreos para reabastecer a su vanguardia. Pero están los ucranianos teniendo pérdidas sustanciales y es probable que se queden sin aviones antes de quedarse sin pilotos. Los aviones de combate tienen la posibilidad de eyectar al piloto, que si se ve que le han dado puede sobrevivir aunque pierda el avión. No sabemos a ciencia cierta cuánto se ha perdido, pero entre los derribados más los averiados, los aviones de combate se desgastan mucho, especialmente en combate, y necesitan un mantenimiento constante. La lista debe de ser larga. Resumiendo, la Fuerza Aérea Ucraniana necesita desesperadamente aviones de combate. En la guerra del Yom Kippur, en el año 73, por volver a una comparación histórica, después de una semana en la que hubo combates muy intensos, todos los combatientes, que eran Israel, Egipto y Siria, se quedaron sin aviones. Pero sobrevivieron muchos pilotos, los que se habían conseguido eyectar. En Estados Unidos y la Unión Soviética lo que hicieron fue enviar aviones nuevos a cada uno de los bandos. Estados Unidos apoyaba a Israel y la Unión Soviética a egipcios y a sirios. Les estaba dando un apoyo trasero, no declararon la guerra a Israel ni mucho menos, pero vamos, que se encargaron de suministrar las dos potencias a ambos bandos. En Ucrania la mejor opción es suministrar aviones que los ucranianos ya saben pilotar y que conocen bien, que son los cazas MiG-29
y los aviones de apoyo aéreo Sukhoi 25. Polonia, que fue un país del Pacto de Varsovia, tan país del Pacto de Varsovia que el Pacto de Varsovia se llamaba como su capital, tiene todavía remanentes de aquellos aviones soviéticos. Tiene 28 MiG-29 listos para transferir inmediatamente a Ucrania. Aunque puede parecer extraño, entregar a Ucrania aviones viejos, porque es que ambos, el Sukhoi y el otro y el MiG-29 son muy viejos. El MiG-29 entró en servicio en 1982 y el Sukhoi 25 en 1981. Son aviones de la Guerra Fría, vamos. Estos son los que los pilotos ucranianos ya saben volar y los mecánicos ucranianos saben reparar y dar mantenimiento. Proporcionar a Ucrania, por ejemplo, F-16 o Eurofighters requeriría que tanto los pilotos como los mecánicos se sometieran a un entrenamiento pues intenso antes de poder usarlos en combate, y eso lleva tiempo. De lo que andan escasos en Ucrania es de tiempo. No le demos más vueltas. Hace un par de semanas los polacos hicieron intención de enviar aviones a Ucrania, pero en Estados Unidos no lo terminaron de ver claro. Pero esa entrega aún podría hacerse, claro, con discreción. Polonia y Ucrania comparten una frontera bastante larga, 530 kilómetros. Los polacos podrían dejar sus MiG-29 junto a la frontera y allí los ucranianos los remolcarían. A ver, esto no es nada nuevo. Hay que irse a la historia y ahí tenemos precedentes. En el año 1940 ya se hizo. Estados Unidos aquel año quería ayudar al Reino Unido, pero todavía era neutral, no estaba en guerra con nadie. Así que lo que hizo fue dejar aviones junto a la frontera canadiense, los británicos pasaban, los remolcaban y se los llevaban luego a Gran Bretaña para combatir contra los alemanes. Claro, que lo que podría faltar llegado el momento son pilotos. Evidentemente, es una materia prima muy limitada la del piloto. Formar un piloto lleva mucho tiempo. La OTAN no puede proporcionar pilotos directamente, pero ayudar a que se presenten voluntarios ya entrenados sí que puede. Esto, de nuevo, ya sucedió en el pasado. En la Guerra Civil Española, ambos bandos contrataron pilotos extranjeros. Hubo un montón de ellos. Bueno, la República llegó incluso a crear una escuadrilla, la Escuadrilla España se llamaba, que estaba integrada en exclusiva por pilotos extranjeros voluntarios de varias nacionalidades que volaban aviones de fabricación francesa. En la Segunda Guerra Mundial, antes de que Estados Unidos entrara oficialmente en guerra, el presidente, que era Franklin Delano Roosevelt, autorizó a los pilotos del ejército de Estados Unidos a volar aviones fabricados allí en Estados Unidos para China, en nombre de China, contra Japón. Hay una película, de hecho, sobre este mismo tema, se llama The Bombing. No sé si la habréis visto, es una película china hace unos pocos años. Bruce Willis interpreta a uno de esos pilotos. Bien, pues se podría adoptar un modelo similar para Ucrania. Los pilotos voluntarios y el personal de tierra de los países de la OTAN que operan aeronaves similares a las utilizadas por Ucrania. En el caso de Polonia, pues me vale Eslovaquia, me vale también Bulgaria. Estos podrían recibir licencias de sus propias fuerzas armadas y ser contratados por el ejército ucraniano, que les podría proveer de un pasaporte. Aunque Rusia ya ha dicho que tratará a los combatientes extranjeros como mercenarios, hacerlo con un piloto derribado, con uniforme y pasaporte ucraniano sería una violación de los convenios de Ginebra. Para reducir riesgos, que tampoco es cosa de que derriben a un piloto búlgaro, los miembros de cualquier grupo de voluntarios de la OTAN, de esa escuadrilla, deberían estar restringidos a misiones de vuelo detrás del frente, para que si son derribados aterricen dentro del territorio controlado por Ucrania. A ver, ninguna de estas medidas por sí sola proporciona una garantía contra la derrota de Ucrania, y esto yo creo que hay que tenerlo clarísimo. Son simplemente ideas que he ido recopilando por ahí y que todas me parecen buenas si se saben implementar bien. Todas tienen riesgos y claro, la cosa podría escalar. Pero la escalada, no lo olvidemos, es un paso necesario para convencer a un adversario de que cambie de rumbo. Es lo que os decía al principio, es mostrar músculo. Tengo capacidad y además estoy dispuesto a usarla. La OTAN debería ya considerar medidas excepcionales. A fin de cuentas, lo que estamos viendo ahora es una derrota a cámara lenta. Los rusos apenas retroceden. Tampoco debemos engañarnos a nosotros mismos. El riesgo de una escalada está siempre presente en una guerra, independientemente de las acciones que tome Occidente para apoyar a Ucrania. Putin lo ha demostrado ya, que fabricará un pretexto cuando sus adversarios sean reacios a dárselo. La OTAN debe estar preparada para la eventualidad de que Putin decida entrar directamente en conflicto con la propia alianza. Hasta la fecha,
La retórica de Putin está haciendo más para disuadir la acción de la OTAN que lo que la OTAN está haciendo para disuadir a Putin de cometer crímenes de guerra. Y ojo, digo bien, crímenes de guerra. A estas alturas son crímenes de guerra. El asedio de una ciudad no puede incluir matar de hambre a una población civil, a la población civil, o atacar, destruir o inutilizar equipamientos indispensables para la supervivencia de la población civil. El empleo deliberado de esa táctica es un crimen de guerra. Y eso mismo es lo que está haciendo Rusia en lugares como Mariupol. Así que aquí lo que nos encontramos es que el problema es el tiempo, que escasea. Occidente debe calibrar cuidadosamente su respuesta a Rusia, pero al mismo tiempo debe recordar las consecuencias de que si Putin se apodera completamente de Ucrania, en Occidente se notará y se notará para mal. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Fausto, que pregunta por la huelga de transportistas. Hola, Fernando. Me preguntaba si podías dar tu opinión, tu pensamiento acerca de lo que está pasando con los camioneros, ¿no? Y lo que nos están intentando vender los medios, que si es la ultraderecha por un sitio, que los sindicatos dicen que esto es una cuestión de la patronal, que vamos, que está teniendo un impacto importante y ese colectivo básicamente se está moviendo y no sé dónde están los sindicatos, porque esa gente son trabajadores, ¿no? Y son trabajadores afectados pues por las políticas que hay ahora, ¿no? El precio de las cosas, y aunque muchos de ellos sean autónomos, en realidad no dejan de ser un colectivo de trabajadores. ¿Dónde están los sindicatos? Es una de las preguntas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y cómo se está intentando tapar, ¿no? Porque esto tiene un efecto lógico. ¿Cómo se está respaldando el gobierno en que va a haber una conversación el día 29 en el que quieren ir un poco a remolque de la Unión Europea, cuando nuestros datos de IPC y el abuso institucional a nivel de impuestos que hay sobre el ciudadano español no tienen nada que ver con el de la Unión Europea? Pues nada, me gustaría saber si pudieras compartir tu reflexión acerca de esto. Muchísimas gracias. Los sindicatos, Fausto, están protegiendo los intereses del gobierno, como era previsible. Nada de lo que extrañarse con UGT y comisiones obreras a estas alturas, sí, y el nivel de servilismo que tienen con este gobierno. En tiempos de Zapatero todavía convocaron alguna que otra huelga pequeñita, pero es que esta vez están siendo extremadamente caseros. Yo no les había visto tan entregados al gobierno en mi vida. Supongo que esto les terminará pasando factura. Pero bueno, a ellos les da igual porque no viven de sus afiliados, sino de las transferencias que les hace el Estado. Respecto a los transportistas, a ver, son trabajadores que están en su pleno derecho de convocar una huelga cuando lo crean necesario. Evidentemente, una huelga de transportistas tiene unas consecuencias para la economía que se dejan sentir pronto. Tanto desde el punto de vista de los suministros, todo hay que transportarlo a las fábricas, a los almacenes, a los puntos de venta, como de la circulación, porque es gente que está en movimiento. Es decir, tienen capacidad de cortar calles, carreteras, autopistas, accesos a los puertos, que es lo que algunos de ellos están haciendo. Bien, esto último no me parece bien. Si quieren hacer huelga, es decir, dejar de trabajar a modo de protesta, me parece muy bien, están en su derecho. Y creo que además tienen muchas razones para quejarse y para hacer huelga. Pero interrumpir la circulación no está nunca justificado. Si ponen, además, de esta manera se ponen a toda la población en contra. Algo parecido a lo que sucede con los taxistas. En ocasiones sus demandas son perfectamente justificadas, pero si colapsan una ciudad pierden buena parte de la razón que tenían. Podríamos pensar que es que esta es la única manera en la que les van a hacer caso. A ver, si necesitas molestar a alguien que no te ha hecho nada, para que alguien que sí te ha hecho algo te haga caso, mal andamos. Pero es que además los transportistas tienen un medio muy eficiente para llamar la atención del gobierno, mucho más que otros oficios. Tan pronto como empiezan a escasear los productos en almacenes y supermercados, al gobierno no le quedará más remedio que sentarse a negociar. En cuanto a las acusaciones por parte del gobierno de que todo el que se manifiesta es de ultraderecha, en fin, creo que se descalifican por sí mismas. Esto de ultraderecha o de extrema derecha es un comodín que el gobierno emplea hasta el abuso. El resultado es que al final, ultraderecha ya en España no significa absolutamente nada, o mejor dicho, significa oponerse a este gobierno. Algo similar sucedió este domingo en Madrid, donde hubo una manifestación de agricultores y veías a todos los terminales mediáticos del gobierno que estaban con la misma historia, que si eran de ultraderecha, que si eran señoritos, etc. En fin, creo que esto ya les hace más mal que bien a estas alturas. Bien, seguimos con Nicolás, que es de Bolivia y que nos habla del tema este que os comentaba desde Valencia el otro día, lo del petróleo saudí
saudí y los yuanes. Hola Fernando, ¿cómo estás? Te mando esta nota de voz como comentario a ese programa que hiciste en Valencia sobre el tema de la utilización de yuanes para la compra de petróleo de parte de Arabia Saudita. Esto es algo que a mucha gente ha llamado la atención, ha impactado, sobre todo a los que ya hace mucho que vienen diciendo, ¿no?, que el dólar se acaba, la hegemonía del dólar, y que al final de cuentas estos tipos imprimen dólares y nos pasan la cuenta al resto del mundo. A mí, yo no soy economista y en muchos casos desconfío mucho de esa disciplina porque tienes de todo, ¿no? Tienes gente que hasta el comunismo lo puede justificar desde el punto de vista de la economía, ¿no? Sin embargo, hay un tipo que se llama Peter Zeihan, que es norteamericano, que me ha parecido interesante. Obviamente este señor jala para su equipo, ¿no? Él es norteamericano, pero en una de sus charlas hay una gráfica que te muestra, que es muy interesante, en la cual te indica la cantidad de dinero emitido te muestra 4 monedas importantes, ¿no? El yen japonés, el dólar, el euro y el yuan chino. Y te muestran el paso del tiempo, ¿no? Desde el año 2000 hasta el 2021. Lo interesante de esta gráfica es que si bien inclusive el yen y el euro en algún momento han estado por encima del dólar en cantidad de moneda circulante, los chinos habían sido grandes emisores de moneda. En este momento tienen prácticamente el doble de moneda en emisión, o al menos en enero del 2021, que creo que es lo que te muestra esta gráfica. Por lo tanto, yo no sé, dudo de que sea una moneda en la cual se puedan apoyar los otros países, porque a fin de cuentas es una moneda que es manipulada por el gobierno chino y si bien China es una economía inmensa, gran cantidad de población, yo lo que veo es de que es todavía, no sé si llegará a ser un país con fuertes desbalances. Es como que ha crecido muy rápido y exportan una barbaridad, pero después ves estas cosas como el tema del mercado inmobiliario, que de repente una empresa falla y debe $300 millones, cosas por el estilo. Entonces, para mí es muy temprano para saber si realmente es un país que va a llegar a estabilizarse y poder tener un crecimiento más normal, una cosa más sostenida, ¿no?, en el tiempo. Otra gráfica que te muestra, que me parece muy interesante desde el punto de vista como hispanoamericano, es el costo de la mano de obra. Te muestra ahí cómo la mano de obra china hoy en día ya es muchísimo más cara y te la compara con otros países del Asia, pero también con México. Y lo que él te indica es cómo Estados Unidos va a apuntar cada vez más hacia México, ya que tiene la población joven, están alados, son socios ya y ya tienen gran cantidad de dinero invertido en ese país, en el cual se manufactura ya muchas cosas para el mercado norteamericano y para el resto del mundo, y que prácticamente tiene ya una relación de simbiosis, ¿no?, con México. Nosotros que estamos más al sur, yo creo que tenemos que ver eso con mucho interés y al final de cuentas somos una región mucho más estable, no somos una amenaza para el vecino del norte y podríamos aprovechar de la misma forma, si no vendiéndole cosas a Estados Unidos, por lo menos vendiéndole cosas a los mexicanos. En mi país en particular, por lo menos con México, tenemos preferencias arancelarias, o sea que ciertas cosas que se importan de ahí no pagan impuestos que sí pagarías, digamos, de otros países, ¿no? En ese caso, te quería comentar, al final de cuentas, como te digo, cada economista tiene su cuento, pero me ha parecido algo muy interesante, que de ser cierto, al menos tengo la intuición que la cosa va más para ese lado que para el otro. Un abrazo, Fernando, y nos vemos.
El problema principal del yuan, Nicolás, es que se trata de una moneda cuyo valor lo fija el gobierno chino, que la evalúa o la revalúa a su antojo. Cuando tú vendes algo, lo que sea, puede ser petróleo o una bicicleta vieja, lo que quieres es que te paguen por ella, por esa mercancía, en una moneda que sea fiable y estable. Esa es la razón por la que en el pasado se pagaba con oro. El oro es inmutable y además es infalsificable. Luego, al ser relativamente escaso, pues tiene también la ventaja añadida de que la cantidad de oro disponible aumenta muy poco a poco. Con el dinero fiduciario no sucede lo mismo. De ahí que busques emisores confiables. A nadie se le ocurriría, no lo sé, aceptar bolívares venezolanos o pesos argentinos por una mercancía, a cambio de una mercancía, porque nadie se fía del Banco Central de Venezuela. En cambio, estarías encantado de aceptar euros o yenes o libras esterlinas o francos suizos o directamente dólares estadounidenses. Bien, ese es el fondo de la cuestión. Hoy por hoy el dólar es más confiable que el yuan. Bien, vamos ahora con Aitor, que nos recomienda un tuitero francamente bueno. Mira, te llamo para enviarte una nota acerca del desarrollo de la guerra en Ucrania. En particular para llamar la atención a ti y a los contraescuchas acerca de un perfil muy interesante que estoy siguiendo en Twitter, que se llama Kamil Galev. Te dejaré también el enlace a su perfil de Twitter en otro mensaje. Y bueno, esta persona, Kamil Galev, es un analista internacional, creo que trabaja para un organismo fuera de Rusia, pero él es ruso. Y la verdad es que está haciendo unos hilos bastante largos, o sea, de hecho son un poco incómodos de leer de lo largos que son, pero bueno, tiene enlaces a resúmenes, al hilo en formato post, que es más fácil, más llevadero, pero bueno, yo la verdad es que leo los hilos porque acaban enganchando. Y en estos hilos está explicando muchas cosas de Rusia, ¿no? Y una de las cosas que ha puesto de manifiesto, bueno, por un lado la inoperatividad y lo corrupto que es el ejército ruso. Uno de los motivos es que obviamente pues un dictador como Putin pues no le interesa tener unas fuerzas armadas demasiado potentes, demasiado bien preparadas, aunque ha vendido siempre esa imagen. La realidad es que por lo que se están viendo, y además estoy viendo también con otros analistas militares, la logística es un desastre, el mantenimiento de los camiones es lamentable, los propios carros de combate tienen bastantes problemas de diseño. Bueno, en definitiva, y las propias unidades pues están muy mal preparadas, ¿no? Y parte de eso es que el ejército ruso es muy corrupto. De hecho, parece ser que las mafias incluso les sobornan a gente a los cuarteles, hay denuncias de prostitución, a los soldados, bueno, un auténtico desastre, ¿no? Y bueno, pues al final todo esto se está viendo reflejado, como no podía ser de otra manera, en el campo de batalla. Bueno, pues una de las cosas que comenta Kamil es que históricamente Rusia pues ha tenido una cantidad de carne de cañón enorme, ¿no? Porque era una población muy joven y ahora justamente se está dando el caso contrario. Entonces, bueno, ahora hacen levas o reclutamientos, que son la mayoría de los soldados que están yendo a Ucrania, por desgracia, que pertenecen a las clases sociales más bajas de la sociedad rusa, que prácticamente los que tienen buenas notas o tienen buenos expedientes, pues encuentran buenos trabajos y ninguno va al ejército. Los que no, pues acaban reclutados, ¿no? Y esta gente pues proviene además de zonas incluso con minorías étnicas de otras zonas de Rusia. Entonces la motivación para luchar es bajísima realmente, y una de las estrategias que él comentaba a la hora de ganar la guerra a Rusia es, además del plano militar, bueno, de hecho quizá le da bastante más importancia, es el soborno. O sea, directamente que los países occidentales ofrecieran una salida a todos estos combatientes del ejército ruso que probablemente tengan escasa motivación para meterse en una guerra en Ucrania, y que sin embargo siguen ahí porque bueno, no tienen otra salida realmente. O sea, obviamente desertar para que te cojan los ucranianos y te metan preso pues no es una buena perspectiva. Y lo que comentaba él es que probablemente dándoles pues un estatus de refugiado especial, dinero incluso para que hicieran sabotajes en sus propios vehículos para forzar la deserción, sería una táctica muy efectiva, ¿no? Y creo que es algo que merece la pena señalar, porque él comentaba que durante las guerras napoleónicas una de las cosas que ocurría en Rusia es que, bueno, gran parte de los soldados del ejército ruso en esas guerras napoleónicas eran siervos, virtualmente esclavos, porque realmente la servidumbre en Rusia era muy cercana a la esclavitud. Y uno de los miedos que tenían los zares o el ejército de los zares es la deserción, porque claro, si Napoleón, que parece ser que fue, o él comenta que podría haber sido uno de sus mayores errores, si Napoleón hubiera dicho que
que les concedía la libertad a los soldados rusos del ejército del zar, pues probablemente hubiera habido deserciones en masa. Pero bueno, él parecía que lo que quería era más un acuerdo con el zar, o bueno, que el zar no estuviera en ciertas alianzas. Al final eso no ocurrió. Y sin embargo comenta, como nota curiosa histórica, que a mí me ha sorprendido bastante, que cuando el ejército del zar llegó a Francia y invadió Francia, lo que fue posteriormente, ahí ya se me escapa un poco la historia, pero creo que fue posteriormente, pues lo que ocurrió es que muchos de los soldados del ejército del zar desertaron en Francia, porque vieron que tenían una posibilidad de vida mejor. Por lo visto había bastantes mujeres que vivían solas en granjas, y bueno, pues se quedaron a vivir allí con ellas, se quedaron a vivir en Francia, y cree él que es una estrategia viable para minar la moral del ejército ruso que está en Ucrania y para provocar pues eso, pues su colapso, que en el fondo es algo que, bueno, yo no sé cómo estará, pero hay algunos analistas que sí que opinan que de seguir así la situación en el tema logístico, pues a finales de abril, mediados de mayo, se podría dar una situación bastante desesperada en las unidades rusas que están más en vanguardia, y que, bueno, que el propio ejército ucraniano lo podría aprovechar, si es que ha resistido hasta entonces, para hacer un contraataque y tener una situación bastante complicada el ejército ruso que está ahora en Ucrania. Así que bueno, es una hipótesis que me ha parecido interesante compartir con los contraescuchas, y nada, espero que se resuelva pronto, que este dictador caiga de una vez, porque si no va a ser un auténtico incordio para la libertad y la seguridad de todos los países de Europa. Y un saludo y gracias por los programas, Fernando. Adiós. Pues sí, Aitor, Kamil Galev es un tuitero extraordinario. Yo no le conocía hasta el mes pasado. No sé cómo cayó en uno de sus hilos en mi línea de tiempo de Twitter, lo leí entero, me gustó muchísimo y a partir de ahí empecé a seguirle. Cuando me enteré de su existencia, no tenía muchos seguidores, unos 30.000 creo recordar, y ahora mismo acabo de mirar y tiene 256.000, todos merecidos, por supuesto, porque el material que escribe es de primerísima calidad. Creo que hasta la fecha he leído todos sus hilos, quizás se me ha pasado alguno, pero vamos, no me pierdo ninguno porque es un tipo muy bien informado y con grandes conocimientos de historia. También conoce muy a fondo Rusia, bueno, él es ruso, concretamente Kazán, que está a la ribera del Volga, y según he podido enterarme, porque lo cuenta él en uno de esos hilos kilométricos que hace, estuvo manifestándose en Maidán en el año 2013 en Ucrania, por lo que conoce también Ucrania de una manera muy precisa. A mí la verdad es que este hombre, Kamil Galev, me ha aportado una serie de claves importantes sobre el conflicto. Los hilos los redacta en inglés, él vive en Estados Unidos, pero vamos, son perfectamente comprensibles, Suele adjuntar fotografías o mapas que son muy útiles para entender de lo que está hablando. Creo que con todo lo que está haciendo, este buen hombre le da para escribir un libro dentro de 6 o 7 meses. En fin, muy recomendado, Kamil Galev. Su cuenta de Twitter es, apuntadla, os la dejo de cualquier manera en la descripción del programa. Es @, como todas las cuentas de Twitter, Kamil con Kam, Kazani. Ya está, porque él es de Kazán, evidentemente. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de lo del Sáhara. Cuando Marruecos invadió una provincia española, el Sáhara Occidental, España se desentendió de aquel asunto africano y de los saharauis, y se desentendió del traspaso de soberanía, pese a ser la titular, dejándole esa cuestión a la ONU. Marruecos invadió, asentó población marroquí, ha conseguido el reconocimiento de soberanía sobre el Sáhara Occidental por parte de los Estados Unidos y ha conseguido una carta presidencial española de apoyo a su plan de anexión. Como las palabras dichas o escritas por Pedro pesan como el helio y las promesas marroquíes duran lo que el hielo en Rabat, no está claro qué se está consagrando. España relaja la tensión con Marruecos a cambio de enemistarse con Argelia y volver a desdeñar a los saharauis. Y lo hace por misiva pastelosa que el taimado marroquí airea ante los no informados pero sí afectados. El fondo de la decisión es más que cuestionable y las formas de la misma inequívocamente impresentables. No es lo peor que ha hecho o va a hacer Pedro, tan solo otra ineptitud con su firma de autor y que, como todas, seremos otros quienes tendremos que apechugar con las aciagas consecuencias de su fatua nulidad. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, día 22, mañana 23, y habrá contra. Hasta mañana, amigos.